La historia comienza en un aula llena de estudiantes emocionados. Un compañero de clase, entusiasmado por el próximo evento, despierta al protagonista, esperando que lo ayude. Su compañero de escritorio bromea diciendo que la apariencia por sí sola no será suficiente para el examen, insinuando que no cuente con ayuda. De repente, las animadas conversaciones de los compañeros se ven interrumpidas por la entrada del profesor en el aula, provocando que todos se sienten. Nuestro personaje principal se llama Jake, quien es un viajero en el tiempo que se mueve entre mundos. El mundo en el que se encuentra ahora es diferente del pasado, en el sentido de que dentro de él hay un mundo secreto que ha estado atrayendo a gente del mundo real hacia sí mismo. El mundo secreto estaba lleno de seres con conciencia propia, los cuales son llamados misterios. A cada secreto se le asigna un rango, y cuanto más alto sea el rango, más peligroso se considera el secreto. Un día, uno de los visitantes del mundo secreto hizo un contrato allí y trajo la piedra de la astucia al mundo real para evitar arrastrar accidentalmente a personas a él en el futuro. El maestro anima a sus alumnos, recordándoles que deben salir cuando ya no les queden resurrecciones. Después de la cuenta regresiva, presiona el botón en el contenedor que contiene la piedra de la astucia, teletransportando a todos los estudiantes del aula. Después de ingresar al mundo secreto, se abre el panel de información del personaje de Jake, donde nota que su fuerza es 50 en lugar de los 10 requeridos. Sonriendo, el protagonista sugiere que esto es un bono de poder para los chicos guapos. A lo lejos, el chico vio el hospital al que debía llegar para continuar con la prueba, pero para su desgracia, al comienzo de su viaje se topa con un secreto. Este secreto era una mujer con la boca rasgada que no dejaba de preguntar si era hermosa. Jake intentó calmarse y recordar lo que le habían enseñado sobre este secreto en clase y cómo lidiar con él, pero había olvidado todo lo que habían aprendido en la escuela. No se le ocurrió nada mejor que hacerse el tonto y salir corriendo. Pero la mujer de la boca cortada no se rindió y continuó preguntándole si era hermosa. Llevando a Jake a un callejón sin salida, repitió su pregunta una y otra vez, después de lo cual lo atacó con su arma. De repente, su ataque es bloqueado por un mensaje del sistema, que le indica al protagonista cómo derrotar este misterio. Disfrutando de esta oportunidad, el chico comienza a provocar a la mujer, pero, para su desgracia, la ventana del sistema desaparece, dejándolo prácticamente indefenso. La excesiva confianza y seguridad del extraño enfureció al misterioso, provocando que ella corriera hacia él para acabar con él. De repente, Jake la levantó, lo que inmediatamente desanimó a la mujer. Recordando la indirecta que decía que esta mujer solo necesitaba un poco de amor y cuidado, dijo que el amor verdadero solo llega una vez. Sin comprender lo que pretende conseguir, el misterio lo interrumpe. Al darse cuenta de que ella no cree en sus palabras, el protagonista besa a la mujer. El misterio se sintió desanimado y muy avergonzado por tales acciones. Jake, a su vez, estaba excitado por el dulce sabor de sus labios. Saltando de los brazos del tipo, dijo que su nombre era Catherine y prometió que no se saldría con la suya tan fácilmente, después de lo cual huyó. Después de esto, apareció un panel de sistema frente al personaje principal, que lo felicitó por completar la misión secreta y le entregó una recompensa. La recompensa fueron las tijeras de Catherine, las cuales el chico quería vender por una gran suma de puntos, pero no pudo hacerlo, ya que estaban atadas a él. Lleno de confianza por su aura de protagonista, Jake se dirigió hacia el hospital. Casi inmediatamente después de llegar al hospital, lo recibe la enfermera jefe. Ella le da una tarea para la noche, mencionando que uno de los pacientes necesita cuidados especiales, después de lo cual le dice que venga al mismo lugar por la mañana para cobrar su salario. Jake le pregunta a la enfermera jefe si ha llegado alguien más,
pero ella responde fríamente que lo descubrirá mientras esté de servicio. De camino a las habitaciones necesarias, el héroe estudia el cuaderno con las tareas, contento de que en lugar de todo el piso, solo tendrá que cuidar 4 habitaciones. Al llegar, encuentra una gran cantidad de sangre en la puerta y las paredes, lo que lo pone nervioso. Antes de entrar, el chico estudia el aviso del sistema, que dice que no debe perder la cara delante de sus pacientes y que una cabeza humana volará hacia él al entrar. Invocando su arma, irrumpe en la habitación y hunde las tijeras en la cabeza que vuela hacia él. Mirando hacia atrás, ve ante sí los misterios desanimados que serán sus pacientes. Resultó que querían hacerle una broma a su enfermera, pero sus tijeras los alertaron. Jake se presentó y le pidió al paciente que necesitaba cuidados especiales que se pusiera de pie. Cuando resultó que la paciente era una niña sin cabeza, se disculpó y decidió quitarle las tijeras de la cabeza. De repente apareció una pista que indicaba que ese secreto lo mataría tan pronto como le quitaran las tijeras. Entonces Jake decidió cortarle la cabeza en pedazos, lo que asustó mucho a los demás secretos ubicados en la habitación. Una nueva pista le dijo que ahora no lo contradecirían. El protagonista se ofreció a colocar la cabeza de la niña en su lugar, pero ella, abrumada por el miedo, se negó y comenzó a recoger ella misma los pedazos de su cabeza. De repente, por los altavoces se oye un anuncio de que se necesita una enfermera en la habitación de al lado. Tan pronto como Jake se acercó a la habitación, un mensaje del sistema apareció frente a él. Sin embargo, no había nada escrito en él. El protagonista entra con cautela en la sala, preguntando quién llamó a la enfermera. El misterio, con el rostro muy distorsionado, se abalanza sobre él con un grito furioso. Asustado, el chico pregunta qué les pasó, mientras el misterio apunta con el dedo hacia las profundidades de la sala. Otro paciente en la misma habitación explica que le está pidiendo al héroe que calme a un bebé que lloraba y que estaba acostado en la misma habitación. Jake se pregunta por qué no pudieron resolver este problema ellos mismos, pero recuerda que él está en el hospital por eso. Cuando una enfermera recoge a un bebé, aparece un mensaje al lado del bebé que indica que si los pacientes comen personal médico fuera de servicio, la enfermera jefe no les hará nada. El niño calma al bebé y quiere contarle un cuento, pero él dice que si no le gusta el cuento, se lo comerá. Jake está actuando bastante tranquilo, lo que desconcierta al bebé. El héroe, a pesar de las amenazas, comienza a contar la historia, pero al bebé no le gusta, por lo que amenaza con matar al héroe. Jake inmediatamente saca su arma y la mete en la boca del bebé, recordándole que es de mala educación interrumpir a la gente. Al final del día, una multitud de estudiantes se había reunido en el salón, cada uno hablando con horror sobre sus pacientes, dudando que pudieran durar hasta el final del juicio. Cuando nuestro héroe llegó al salón, la enfermera jefe salió hacia los estudiantes. Uno de los estudiantes se acercó a la enfermera para elogiar su trabajo, pero cuando él se acercó a ella le cortó la cabeza de un golpe. Resultó que este estudiante hizo un mal trabajo y recibió muchas quejas de los pacientes. Posteriormente, la enfermera jefa repartió sobres con dinero a todos los estudiantes y les recordó que en cada piso había máquinas expendedoras donde podían comprar comida y bebidas. Después de ordenar a todos que fueran a dormir a las áreas de espera en sus pisos, también indicó que todos debían dormir por la noche y nadie debía abrir los ojos, sin importar lo que sucediera. Jake gastó parte de su salario en comida y agua, lo cual es un lujo caro aquí. También se fija en una linterna bastante cara en una máquina expendedora, pero al principio no le presta mucha atención y decide irse a la cama para tener tiempo de descansar antes de las reuniones de la mañana siguiente. En un sueño, Jake ve la prisión celestial que se le ha aparecido muchas veces en sus sueños. Al no poder entrar en la prisión, el héroe decide seguir durmiendo. Por la noche, un secreto se infiltra en su mente,
del cual no se da cuenta debido a su sueño extremadamente profundo. Por la mañana, cuando el niño baja al salón, su compañera de clase Lilith se acerca a él y le pide que le preste dinero para comer. Ella notó que entre todos los compañeros de clase que se mantenían despiertos por los secretos, Jake parecía el más alegre y pensó que había encontrado una solución al problema. Lilith continuó rogándole al héroe, pero en ese momento la enfermera jefe entró en la sala. Después de informar que 5 estudiantes habían muerto durante la noche, dio nuevas instrucciones a los estudiantes restantes. Esta vez, Jake tuvo que entregarle medicamentos a un paciente en una sala en la que nunca había estado antes, por lo que decidió preguntar a otros pacientes sobre el nuevo secreto. Resultó que nadie había visto personalmente a este paciente, pero dijeron que a menudo se comía a su personal médico. Cuando se acercaba a la sala, una ventana del sistema se abrió frente al hombre, ayudándolo una vez más a lidiar con el misterioso paciente. El paciente resultó ser un vampiro, a quien Jake le trajo un cóctel preparado según la receta de la pista, hecho con café caro, jazmín y trozos de vidrio. Al paciente le gustó mucho el cóctel preparado por la enfermera y lo bebió de un trago, lo que asustó al héroe. En agradecimiento, el vampiro le dio dinero al chico para que en el futuro pudiera traerle más de su bebida favorita. Tomando el dinero, Jake comenzó a comprar comida de la máquina expendedora, notando nuevamente la costosa linterna. Esta linterna claramente estaba allí por una razón, especialmente por una suma tan grande, por lo que el héroe la compró, desbloqueando así una tarea especial. Los pensamientos del chico sobre esta tarea son interrumpidos por Lilith, que corre hacia él y le ruega por ayuda. Sin embargo, Jake, sin pensar, golpea a la niña en la cara, provocando que caiga al suelo. El protagonista dice que el pecho de su compañera de clase debería tener una marca de nacimiento que la niña no tiene, y le aconseja ser más profesional en el futuro. En ese momento, el secreto se quita el disfraz y le muestra al chico su verdadera naturaleza. Taina se da cuenta que su oponente no es tan estúpido y dice que le permitirá convertirse en su presa, pero en ese momento Jake hunde las tijeras en su garganta. El desconcertante misterio acusa al héroe de hacer trampa, a lo que éste responde que todos los villanos suelen ser destruidos por su excesiva locuacidad. Por la tarde, la enfermera jefe elogia a nuestro chico por su trabajo y le da el sueldo del día. Sus compañeros de clase están sorprendidos de que logre tanto éxito en su trabajo sin siquiera prepararse para el examen y se preguntan cómo lo hizo. Ve. Las conversaciones de los compañeros de clase son interrumpidas por el presidente de la clase, Harry, quien sale a dirigirse a la multitud. Dice que ya han perdido a la mayoría de sus amigos y que si no se unen, sus posibilidades de éxito serán muy bajas. El presidente muestra la espada que adquirió durante su trabajo y une a sus compañeros bajo su liderazgo. Jake se da cuenta de que Harry está haciendo todo esto solo para quitarle dinero a los demás en el futuro, por lo que se niega a cooperar. Sentado en su habitación, el héroe examina la linterna y se familiariza mejor con la tarea especial. La misión, el triste grito de la noche sangrienta, hace que el chico piense que tendrá que abandonar su habitación por la noche de una forma u otra. Reflexiona sobre la importancia de aprobar este examen y también se preocupa por una tarea especial, pues al completarlas, sus posibilidades de ingresar a una universidad de prestigio aumentarán enormemente. Al notar que cada uno en el mundo secreto persigue sus propios intereses, se niega a cooperar con Harry, porque, en su opinión, nunca ha sido una buena persona. Por la noche, Jake se levanta de la cama para comenzar una misión especial y descubre que el hospital luce completamente diferente a cómo se veía durante el día. Resulta que la linterna necesaria para esta tarea solo funciona durante 3 horas desde el momento en que se enciende. De repente, el héroe oye un ruido que viene de fuera de la puerta de su habitación y decide comprobar qué hay allí.
Mirando por la mirilla de la puerta, ve un ojo que lo mira directamente. Se escucha la voz de un compañero de clase detrás de la puerta, pidiéndole al chico que lo salve del peligro inminente. Pero Jake decide no abrir la puerta, ya que no sabe con certeza quién está detrás de ella. Detrás de aquella puerta le aguardaban muchos secretos, y cada uno de ellos quería destrozarlo. Cuando el ruido se calmó y el protagonista pensó que el peligro había pasado, fue atacado por un misterio que se había infiltrado en su habitación. Reaccionando rápidamente, Jake apunta el haz de luz de la linterna hacia el misterio, incinerándolo instantáneamente con luz mágica. Fuera de la ventana, oye el grito de una mujer y aparece un mensaje frente a él, mostrando el progreso de una tarea especial. El chico se dio cuenta inmediatamente de que para poder avanzar en esta tarea necesitaba encontrar a la mujer que gritaba, pero en lugar de aprovechar el espacio restante de la linterna, decide simplemente dormir hasta la mañana siguiente. Por la mañana, el héroe se reencuentra con el vampiro y, señalando el grito de la mujer, le pregunta si sabe lo que pasó. El paciente está abrumado por el horror y pide insistentemente a Jake que ignore el asunto. De lo contrario, la enfermera jefe los matará a todos. Al darse cuenta de que este caso está relacionado con la enfermera jefe, el chico decide terminar las tareas de hoy para luego ir a buscar pistas. De repente, su compañero de clase Bart se acerca al héroe y le pide que lo ayude a lidiar con una situación muy curiosa. Bart le dijo a Jake que su compañero de clase fue asesinado en el baño por un misterioso misterio que le pidió que eligiera una de 3 cartas. Habiendo confiado en su amigo, el protagonista prometió solucionar este problema y fue a esperar el secreto en el baño. Cuando Jake vio una mano que sostenía 3 tarjetas de colores debajo de la puerta del cubículo, derribó la puerta de una patada, enviando al aturdido y misterioso hombre al suelo. El niño cogió sus tijeras y comenzó a exigirle al paciente que devolviera la vida a su compañero, ya que, según él, hoy en día la cremación es cara. El misterio atormentado le pide al héroe que la deje ir, ofreciéndole dinero a cambio. Mientras toma el dinero, Jake recuerda que para la tarea de hoy necesita encontrar al paciente de la habitación 404, sobre el cual le pregunta a la víctima. El misterio dice que este paciente está sentado en el baño de mujeres al otro lado de la calle. Siguiendo una indicación del sistema, el héroe invita a un paciente de la habitación 404 a beber alcohol fuerte. Mientras observa al anciano mezclar Mao Tai con antibióticos, Jake le pregunta sobre los gritos de mujeres que se escuchan en la calle por la noche. Este paciente también le advierte al chico que meterse en ese asunto es bastante peligroso, pues la enfermera jefe puede acabar con él. Sin embargo, si le interesa alguna pista, puede subir al tejado del hospital. Al llegar al tejado, el chico se da cuenta de que no puede ver el camino por el que vino ni ningún otro edificio, solo el cielo rojo. De repente, nota un teléfono barato en el techo y lo recoge, lo que aumenta el progreso de la tarea especial al 50%. Justo cuando estaba muy contento por haber encontrado el objeto clave para esta misión, sintió un aura siniestra detrás de él. Fue la enfermera jefe quien primero le preguntó al héroe qué estaba haciendo allí. Jake dice que ya encontró al paciente de la habitación 404, pero su habitación olía tan mal que tuvo que subir al techo para tomar aire fresco. Para sorpresa del héroe, cuando ya estaba pensando en defenderse de la enfermera jefe con sus tijeras, ella le creyó y le ordenó bajar del tejado. Mientras tanto, Harry usó su espada para robar el resto del dinero de los estudiantes, y cuando vio que Jake solo obtuvo 50 monedas esta vez, se alegró de no haber cooperado con él. Al llegar a su habitación, el protagonista intenta sin éxito encender el teléfono que encontró. Recordando el mensaje del sistema metafórico, Jake decide esperar hasta la noche para continuar con la tarea especial. Por la noche, el teléfono finalmente funcionó, y ahora el chico pudo ver el misterioso video.
Al hacer clic en él, el personaje principal se veía mirando directamente a través de la pantalla del teléfono. Cuando el chico del video se cortó la mejilla, el corte apareció inmediatamente en la cara de Jake y se dio cuenta de que el video estaba sincronizado con él. Para evitar morir a manos del secreto, el héroe decide apuntar la linterna directamente a la pantalla del teléfono, lo que finalmente lo salva y le permite ver el video original. En ella, ve a un hombre desconocido intentando violar a la enfermera jefe. Después de ver el video, el progreso de la tarea no ha cambiado de ninguna manera, por lo que Jake decide volver a verlo en busca de pistas. En uno de los fragmentos, aún se observa el número de la habitación en la que ocurrió todo, y el progreso aumenta inmediatamente al 60%. Cuando el héroe llega al piso deseado, escucha el sonido de unos tacones y decide esconderse para explorar la situación. Al principio pensó que era la enfermera jefe, pero luego vio que era solo una chica misteriosa normal caminando por el piso con un cuchillo en la mano. Justo cuando Jake estaba contento de no haber sido notado, los secretos lo rodearon desde atrás. Muy asustado, el héroe grita y se ilumina la cara con una linterna para ahuyentar a los malos espíritus. Debido a su grito, el misterio lo detecta y ataca al tipo con un cuchillo. Tratando de defenderse, Jake apunta la linterna a la enfermera, pero su luz es inofensiva para ella. El héroe recuerda que los secretos comunes tenían miedo de llorar, por lo que decide correr al tejado, desde donde se escuchaban los gritos de las mujeres por la noche. Su conjetura resulta ser correcta y, después de lograr escapar de la enfermera, continúa buscando pistas en el techo. En el tejado, conoce a una niña llamada Sofía. Mientras estudia las pistas, Jake calma a la niña que llora y le dice que vino a jugar con ella. Para levantarle el ánimo a Sofía, van juntos a la máquina expendedora a comprar algunos dulces. Entonces el chico le pregunta a la ahora alegre chica si quiere acompañarlo, a lo que ella acepta. Juntos, llegan a la habitación donde ocurrieron los hechos del video del teléfono encontrado. En la sala, Jake ve una escena horrible de una enfermera con un cuchillo burlándose de un enfermero encadenado a una cruz. La enfermera sigue disculpándose con la enfermera y rogándole que lo perdone mientras le hunde un cuchillo en la garganta. El personaje principal se sintió enfermo al ver una imagen tan terrible y rápidamente cubrió los ojos de Sofía con su mano para que no viera lo que estaba sucediendo en la habitación. La enfermera, al notar a Jake detrás de la puerta entreabierta, comenzó a pedirle ayuda. Pero en ese momento, el secreto, con un rápido movimiento de cuchillo, le cortó la lengua. Cuando el protagonista pensó que la enfermera crucificada estaba muerta, esta horrible escena comenzó a repetirse una y otra vez. En ese momento, Sofía se sintió mal y le pidió al chico que se fuera, a lo que Jake accedió con la condición de que no abriera los ojos. Jake y Sofía regresaron nuevamente al tejado, y cuando ella volvió a abrir los ojos, el héroe, para complacerla, le entregó una enorme piruleta. Sofía le pregunta al chico si quiere venir a jugar con ella otra vez, a lo que él responde afirmativamente y sale del tejado. Mientras sube las escaleras, Jake vuelve a pensar en los premios, la prestigiosa universidad, su familia, y decide firmemente que debe aprobar esta difícil prueba. De repente, se encuentra con Harry en su camino, sosteniendo la misma linterna y probablemente realizando la misma tarea. El presidente de la clase le dice que no se interponga en su camino, a lo que el héroe responde con indiferencia que no le importa la muerte de Harry, pero le aconseja no ir al piso 14. Un Harry desconcertado pregunta por qué debería morir si el héroe salió de allí con vida, y promete que será él quien recoja la recompensa por la tarea especial, después de lo cual se separan. A la mañana siguiente, los estudiantes discutían acaloradamente sobre la nueva tarea, que consistía en aplicar a los pacientes una inyección forzada. Estas tareas eran muy difíciles para su clase,
por lo que muchos no querían asumirlas y, además, 13 personas de la clase ya habían muerto. Cada uno de los fallecidos tenía su propio espíritu, pero solo su compañera de clase Eva pudo sobrevivir firmando un contrato en el mundo secreto. Los estudiantes, no preparados para el sufrimiento, a pesar de la presencia de resurrecciones, ya no quisieron participar en esta prueba y se preparan para abandonar el mundo secreto. Harry sale al pasillo y pregunta al resto si tienen puntos de resurrección, a lo que se produce un silencio incómodo. Resultó que Harry, Lilith y Bart ya habían perdido sus puntos de resurrección. Jake dice que no tienen motivos para quedarse ahora, porque si mueren en el mundo secreto, también morirán en el mundo real. Pero los compañeros, llenos de confianza en sus capacidades, no se darán por vencidos y se proponen perseverar hasta el final. Después de haber sobornado nuevamente al anciano con alcohol, el protagonista completa su tarea sin ninguna dificultad particular. Mientras Jake sale de la habitación y se pregunta cómo los demás manejaron la tarea, se topa con Harry parado en el pasillo. El niño sintió curiosidad por saber por qué el presidente de la clase había acudido a él y, suponiendo que le pediría ayuda para completar la tarea, se negó de inmediato. Inesperadamente para el protagonista, Harry comienza a disculparse por su comportamiento, explicando que no tiene otra opción. Jake lo detiene, recordándole que no le dio su dinero al presidente, por lo que no tiene nada de qué disculparse. Después de disculparse nuevamente, Harry explicó que lo habían llevado a la sala 1401 por consejo de un paciente, quien también le había aconsejado visitar la habitación de la enfermera jefe, pero que ahora no podía hacerlo. Después de escuchar otra posible pista, el personaje principal finalmente accedió a ayudar a su compañero de clase. Jake les contó a sus pacientes el secreto que conocía la enfermera jefe, y todos se reunieron para darle una lección. A cambio de ayuda, Harry le dijo a nuestro héroe que la enfermera jefe estaba descansando en el cuarto piso, al que solo se llegaba con un ascensor en todo el hospital. En el ascensor, Jake se encuentra con otro paciente que le pregunta si va a la morgue, a lo que responde que sí. La paciente considera que el chico es anormal, porque incluso ella, al ser un secreto, tiene miedo de los fantasmas que están allí. Le cuenta al protagonista que este hospital existe desde hace cientos de años y que a la morgue llegan cuerpos no identificados que periódicamente salen a dar un paseo. Taina quería asustar a Jake mostrándole la pulsera que la enfermera jefe suele poner en la muñeca de los cadáveres andantes, pero el tipo la roba sigilosamente. Al llegar al piso bajo cero, el paciente se puso nervioso y trató de cerrar las puertas del ascensor más rápido. Preguntándose a qué le tenía tanto miedo el misterio, el protagonista vio a un hombre muerto corriendo directamente hacia su ascensor. Jake detuvo las puertas del ascensor, explicando que el hombre muerto solo quería que lo llevaran. En el ascensor, un tipo le pregunta a un muerto si se lava la cabeza, que está perforada hasta el cerebro, lo que confunde tanto al muerto como al misterio que viaja con ellos. En el piso siguiente, Jake ayuda a otra misteriosa en silla de ruedas, después de lo cual también le hace una pregunta sin tacto sobre cómo se lava. Un piso más abajo, nuestro altruista ayuda a una anciana, por lo que ella inicialmente le agradece cálidamente, pero luego se avergüenza cuando ve tres espíritus más diferentes en el ascensor. Cansada del parloteo constante del protagonista, la primera paciente pierde los estribos y pretende comérselo. Aquí surge una disputa entre los secretos, ya que todos tuvieron que soportarlo para poder comerlo en el futuro. Aprovechando la oportunidad, Jake sale del ascensor en busca de la habitación de la enfermera jefa. Al llegar a la morgue, el niño examina la habitación y reconoce algunos de los cadáveres como los de sus compañeros de clase. Al pasar junto a la mesa, el protagonista nota un diario y una pequeña pila de fotografías antiguas. Después de leer el diario hasta el final, se entera de la dramática historia de una enfermera que sufrió a manos de su amado maestro, en quien ninguno de sus colegas creyó,
por lo que la enfermera juró matar a todos los que no le creyeran. Después de leer el diario, el progreso de la misión aumenta al 99%, lo que irrita al protagonista, que quería terminar la prueba lo más rápido posible. De repente, aparece una advertencia del sistema frente a todos los estudiantes sobre la activación del modo pesadilla, lo que sin duda asusta a todos. Todos excepto Jake, quien está entusiasmado por la oportunidad de ganar más recompensas por completar un evento que ocurre una vez cada 100 años. Distraído por sus pensamientos, el niño no se da cuenta de cómo la enfermera jefe entra en la morgue. Cuando ella le preguntó qué hacía el tipo en la morgue, él decidió no perder tiempo en explicaciones y simplemente salió corriendo. Para su sorpresa, la enfermera jefe no lo persiguió y le permitió desaparecer en las profundidades del hospital. Después de tomar el ascensor hasta el primer piso, Jake se encuentra con Lilith, Harry y Bart esperándolo junto al ascensor. Sorprendido por tal recibimiento, el protagonista pregunta qué hacen en el salón. Lilith dice que vieron en los monitores que Jake fue a la morgue y pregunta si está bien. El tipo dice que se encontró con la enfermera jefe en la morgue y, recordándole que el modo pesadilla es muy peligroso para los recién llegados, sugirió que aquellos que no tengan resurrecciones regresen al mundo real. Los compañeros de clase de Jake lo miraron con preocupación. No a todos les gustó su propuesta. Dudando, Harry le recuerda que la recompensa por completar el modo será aún mayor, a lo que Bart responde que está loco y coincide con el protagonista en que permanecer en el mundo secreto sin resurrección es un suicidio. Pero el presidente de la clase ya es muy consciente del riesgo de su decisión y promete reembolsar a sus compañeros el dinero que les quitó anteriormente a su regreso. Aunque admira el espíritu de lucha de Harry, Bart no quiere permanecer en el mundo secreto, diciendo que valora su vida. Después de despedirse y desear buena suerte a sus compañeros de clase, Bart regresa al mundo real. Sorprendido por la decisión de sus compañeros de clase de quedarse, Jake intenta convencerlos de lo contrario, citando el proverbio de que la vida solo se da una vez, y si la pierden ahora, no habrá una segunda oportunidad. Ignorando las lecciones del protagonista, sus compañeros intentan persuadirlo para que les ayude a pasar el examen. El hombre acepta a regañadientes, diciendo que no será culpable si los matan de repente. Mientras tanto, en la morgue, la enfermera jefa se alegra por la llegada del régimen de pesadilla que había estado esperando durante tanto tiempo. Se acerca la medianoche y pronto, exactamente a la medianoche, el asesino saldrá de casa. Para prepararse para el inicio, los compañeros de clase decidieron permanecer juntos y se encerraron en una de las habitaciones. Con la esperanza de levantar la moral de sus amigos, Harry dice que juntos tienen más posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, sus palabras son interrumpidas por un fuerte golpe en la puerta de la habitación. Fue la enfermera jefe quien exigió que le abrieran la puerta. Ella dijo que estaba prohibido dormir juntos y que cada uno debía quedarse en su habitación, pero ninguno de los estudiantes se atrevió siquiera a acercarse a la puerta. La enfermera jefe sabía que sus víctimas estaban dentro y cuando no recibió respuesta, se enfureció. Con un poderoso golpe de sus manos inhumanas, rompe la puerta cerrada de la cámara en pequeños pedazos. Mirando a los estudiantes a los ojos, con un cuchillo ensangrentado en su mano, comienza a acercarse cada vez más hacia ellos. Harry, agarrando su espada, se interpone heroicamente entre la enfermera jefe y sus compañeros de clase, gritando que deben irse. Lilith, abrumada por el horror, no quiere dejar que el presidente de la clase sea destrozado por el secreto. Harry en ese momento grita que no hay tiempo para pensar y exige que lo dejen solo antes de cambiar de opinión. Jake llamó a Lilith para que lo siguiera, pero ella se congeló de horror y no quería dejar a su compañera de clase. Cuando ella decidió huir, la enfermera jefe le cortó las piernas con su cuchillo. Harry, incapaz de contener su miedo,
se apresuró a huir de esa habitación, dejando solo una mirada horrorizada a su compañero de clase. Conmocionada por el miedo, el dolor y el desconcierto, Lilith continuó llamando a la figura del presidente de la clase, que se alejaba por el pasillo. Sintiendo que algo andaba mal y viendo a Harry pasar corriendo, Jake se giró hacia su compañero de clase. Después de todos los discursos inspiradores y promesas, ella no podía creer que Harry simplemente huiría, dejándola abandonada a su suerte. Jake le grita a Lilith con todas sus fuerzas que regrese al mundo real. Justo cuando abrió la ventana del sistema y pensó que podía salvarse, la enfermera jefe atravesó su cuerpo indefenso con su cuchillo, apuñalándola una y otra vez. Al darse cuenta de que no puede ayudarla ahora, Jake huye. Habiendo terminado con su víctima, la enfermera levanta su mirada aterradora hacia los chicos que huyen. Después de correr por muchos pisos en busca de la salvación, Jake y Harry se detuvieron para recuperar el aliento. Sintiéndose culpable por lo que hizo, Harry comienza a justificarse ante el protagonista, diciendo que él habría hecho lo mismo. Desbordado por la emoción, el presidente explica que su padre padece una enfermedad terminal, que su propia madre lo abandonó y que su amado abuelo, incapaz de soportar tanto dolor, falleció. Harry le grita al protagonista que no puede quedarse sentado viendo cómo las personas más cercanas a él mueren ante sus ojos, por lo que debe hacer todo lo posible para salvar a su padre. Después de recuperar el aliento, Jake dice que Harry necesita dejar de fingir que tiene la vida más difícil y que no tiene que justificarse ante él. El protagonista le pregunta al presidente si sabe que Lilith los iba a invitar a cenar si todos sobrevivían. Ella le contó a Jake sobre la familia de Harry y esperaba pasar esta prueba para ayudar a su familia. Al superar al presidente, Jake acepta que las personas toman decisiones solo para complacerse a sí mismas y luego enfrentan las consecuencias de sus elecciones. Tras subir las escaleras hasta el final, el héroe abre la puerta que conduce al tejado, donde se reencuentra con Sofía. Llena de alegría, abraza a Jake y le pregunta si ha venido a jugar con ella. El héroe se disculpa, diciendo que esta vez no jugarán, pero quiere decirle algo a Sofía. El fuerte ruido de unos tacones interrumpió la conversación y, al darse la vuelta, Harry volvió a horrorizarse. La enfermera jefe los alcanzó nuevamente, pero esta vez no tenían a dónde correr. Jake sintió el fuerte aura que emanaba del misterio y cubrió a Sofía con sus brazos, protegiéndola del peligro inminente. El héroe comprende que no son capaces de superar un secreto tan poderoso, y como ya no pueden esconderse más, le pide un favor a la enfermera jefe. Antes de atacar, Jake le pide que escuche una historia. Recordando el diario encontrado en la morgue, habla de una niña pequeña pero muy inteligente que una vez quiso convertirse en enfermera para ayudar a la gente. Con el tiempo, logró alcanzar su objetivo y, a través del trabajo duro y su cuidado, se ganó la confianza de muchos pacientes. Pero un día se topó con algo realmente terrible. Ella vio a su mentor agrediendo sexualmente a uno de sus pacientes. Olvidando por completo el motivo por el que había venido, la enfermera corrió hacia su mentor intentando salvar al pobre paciente. Pero sus esfuerzos no tuvieron éxito, y ella también se convirtió en víctima de su mentor. Para silenciar esta historia, el mentor decidió ascender a la heroína a enfermera jefe, lo que provocó que por todo el hospital se extendieran rumores de que ella había decidido voluntariamente conseguir un nuevo puesto a través del sexo, pero cuando intentó transmitir a la gente lo contrario, nadie la creyó. Resumiendo su historia, Jake dice que la heroína de esta historia fue la enfermera jefe, Sofía. El héroe simpatiza con la enfermera jefe y dice que lo peor que le pasó a los colegas que la insultaron fue la pérdida de confianza entre los pacientes del hospital. Enloquecida por los recuerdos, la enfermera jefe comenzó a gritar que todos los que habían muerto a manos de ella lo merecían y que por eso los había cortado a todos en pedazos.
Jake está de acuerdo en que todas estas personas merecían su castigo, lo que deja a la enfermera atónita y en un estupor. Dice que en lo más profundo de su alma, la enfermera aún conservaba algo de la bondad que una vez brindó a los pacientes. Y Sofía es una confirmación de sus palabras, como una parte de su personalidad que la enfermera separó deliberadamente de sí misma y encerró en el aplastamiento. Jake dice que al principio pensó que Sofía era la hija de la enfermera jefe, pero luego se dio cuenta de que no era sin razón que los otros secretos tenían miedo de una niña tan pequeña y frágil. Al intentar comunicarse con la enfermera, el protagonista le pregunta si realmente quiere quedarse con esta maldición para siempre. En la enfermera jefe dice que ahora ya no importa, porque ella resolvió este problema sin ayuda de nadie y que no necesita la compasión de otras personas. Cuando la enfermera decide acabar con los estudiantes, Jake dice que de todos modos no pueden derrotarla, por lo que toma a Sofía como rehén, ya que él y la enfermera están conectados y ella no debe sufrir ningún daño. De repente, Harry golpea a Sofía con su espada, provocando que ella caiga al suelo y comience a llorar. Harry está seguro de que al matar a la niña, se librará de la enfermera jefe y así pasará la prueba, recibiendo el tan esperado premio. De repente, la cabeza del presidente cae al suelo y, sin entender por qué la enfermera sigue viva, Harry muere. Cansada de todo lo que ocurre a su alrededor, y riéndose de la estupidez de sus víctimas, la enfermera decide acabar con ellas de una vez por todas. El camino de la enfermera es inmediatamente bloqueado por Sofía, rogándole que se detenga. Ella dice que todos los que lastimaron a la enfermera fueron realmente maldecidos, pero que ahora todo terminó. Ante los gritos de la enfermera de que esas personas no han pagado lo suficiente por sus pecados, Sofía aclara que no está hablando de los médicos y los pacientes, sino de ella y la enfermera. Sofía dice que entiende lo infeliz que está la enfermera jefe, porque ella siente lo mismo. La niña abraza el secreto silencioso, diciendo que no quiere verlo sufrir. Sofía le pide a la enfermera que esta vez descansen bien de todos los problemas y luego desaparece lentamente. Finalmente, la enfermera jefe se da cuenta de que no ha sido verdaderamente feliz durante todo este tiempo. Agotado por lo que está sucediendo, Jake se sienta en el borde del techo para finalmente descansar. Él comprende que solo el hombre mismo puede concederse un sentido de redención. Viendo cómo el cielo rojo se torna azul y el secreto una vez sediento de sangre, se desmorona en el viento con lágrimas en los ojos. Aparece una ventana frente al chico, anunciando la finalización de la prueba y la oportunidad de recibir recompensas por completarla. Entonces el héroe saca del bolsillo de su chaqueta los zapatitos que iba a regalarle a Sofía para que no tuviera que correr descalza, pero desgraciadamente ya no tendrá esa oportunidad. Mientras tanto, las ventanas del sistema aparecían una tras otra, mostrando los elementos recibidos por las misiones y las características mejoradas de los héroes. Justo cuando Jake estaba disfrutando de sus recompensas y pensó que iba a regresar al mundo real, la ventana comenzó a mostrar interferencias mientras regresaba y fue transportado a un espacio desconocido. Mientras tanto, en el aula a la que los estudiantes debían regresar, solo un par de personas permanecían con vida. El director de la escuela le preguntó a Bart, que estaba sentado en el aula, si estaba seguro de que el modo pesadilla había comenzado cuando se fue. Bart respondió que estaba seguro, de lo contrario, no habría podido salir del mundo secreto antes, y señaló que la última vez que vio a Lilith, Harry y Jake. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el director se da cuenta de que de 3 estudiantes, solo uno sigue con vida. Inesperadamente para todos, Bart asume que el estudiante sobreviviente será el protagonista, a lo que le dicen que dado que el presidente de la clase murió, entonces el perezoso Jake no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir.
El director interrumpe su discusión diciendo que no es tan importante quién sea el ganador. Lo que es más importante es que será el orgullo de su escuela. Los demás se preguntan por qué el superviviente no ha regresado todavía si la prueba ya ha terminado. Mientras tanto, Jake es transportado a la prisión celestial que tantas veces se le apareció en sus sueños. Una enorme valla de acero se eleva lentamente cada vez más alto, permitiendo al héroe pasar hasta la puerta principal de la torre. Al entrar, el chico se sorprende de que esta vez pudo llegar más lejos, porque muchas veces tuvo que quedarse fuera de la torre. En el centro de la torre, junto a la vieja escalera de caracol, Jake es recibido por una ventana del sistema que lo llama esclavo. De repente, una luz brillante rodea al héroe, envolviendo su conciencia. En su mente aparecen imágenes de distintos rincones de la torre, cada uno de los cuales puede experimentar plenamente como si ya estuviera allí. Jake entonces se da cuenta de que la torre es un lugar real y siente que todo en la prisión ahora está bajo su control. Sin embargo, cuando una araña colgada de una larga telaraña llega a la altura de la cabeza del héroe, este se indigna porque el lugar es demasiado feo. De repente, un aura previamente desconocida flotando en las profundidades de la torre distrae al hombre. Decidido a comprobar de dónde viene, recorre piso tras piso, pasando por la deprimente parafernalia de una prisión. Finalmente, conoce a la chica encadenada que era la fuente de energía. Justo cuando Jake se regocijaba por haber conocido a otra belleza en su camino, notó que esta chica no tenía cabeza, lo que lo deprimió mucho. El sistema presenta al héroe a un espíritu oscuro sin cabeza llamado Margaret, cuyo nivel de afecto es 0, y también da instrucciones de que aumentar el nivel de afecto permitirá al héroe controlarla mejor y, posteriormente, tomar posesión de algunas de sus habilidades. Aturdido por el poder del aura, Jake se pregunta qué nivel de secreto es este, porque su presión se siente casi como la de la enfermera jefe. Con una mueca arrogante, el tipo intenta congraciarse con el espíritu, ofreciéndole diversos alimentos, pero esto solo aumenta la presión. Una por una, Jake fue repasando las opciones para poder llevarse bien de alguna manera con el espíritu, pero nada de lo que se le ocurrió funcionó. Entonces, al héroe se le ocurre sugerir que den un paseo lejos de los opresivos muros de la torre, lo que alivia la tensión. Y Margaret, estremeciéndose por un momento, parece cobrar vida. Envuelto en un aura siniestra, el misterio comenzó a acercarse lentamente al tipo. Después de leer el mensaje del sistema, Jake extendió su mano hacia la niña y le prometió que si ella venía con él, la ayudaría a encontrar su cabeza. A pesar de la amabilidad del héroe, Margaret le deja claro que no está dispuesta a obedecer a ninguna persona en particular. Queriendo darle una lección al invitado inesperado, el espíritu creó muchas cadenas mágicas con las que quería atar al héroe en un instante. Inesperadamente para ella, los eslabones de las cadenas comenzaron a romperse, evaporándose uno tras otro. Jake le deja en claro que ella no está en posición de intentar ser más astuta que él, después de lo cual un pergamino de contrato se materializa en su mano. Manteniéndose tranquilo y confiado, Jake le revela el contrato a Margaret y le ofrece convertirse en su espíritu subordinado. Aquí la expresión del héroe se vuelve fría, sus ojos vacíos, y dice que si ella se niega, la muerte la espera. Desesperada, Margaret recoge el pergamino del contrato del suelo para descubrir bajo qué condiciones él pretende subyugarla. La secreta no estaba encantada con lo que había leído, y cada punto del contrato que leía la irritaba, mientras Jake, con mirada satisfecha, esperaba su decisión. Margaret leyó una de las líneas. Perpleja por cómo el hombre se había atrevido a escribir semejante cosa, pero la sonrisa confiada nunca abandonó el rostro del héroe. Taina encontró cada una de las cláusulas tan humillante
que hubiera aceptado con gusto la muerte antes que someterse a un hombre en tales condiciones, y estaba a punto de romper el contrato, pero notó que una de las cláusulas era la promesa de Jake como amo de ayudarla a regresar a su cabeza. Mientras tanto, en el aula, la administración del colegio, perpleja por la situación, mantiene una conversación. Su conversación se interrumpe cuando el protagonista regresa al mundo real. Este resultado inesperado sorprende a todos en la clase excepto a una persona. Bart no tenía ninguna duda de las habilidades de su amigo, por lo que llamó con entusiasmo al héroe, mientras los otros compañeros de clase se devanaban los sesos, tratando de comprender cómo una persona tan perezosa como Jake podía completar la prueba, especialmente en modo pesadilla. De repente, los profesores corrieron hacia el héroe y le preguntaron si todo estaba bien con él. El director le entregó una taza de té caliente para que pudiera relajarse adecuadamente. Justo cuando el niño quería decir algo, el director lo interrumpió inmediatamente, diciendo que no necesitaba ser tímido, porque ahora él era el rayo de esperanza de la escuela. Sin embargo, Jake lo detuvo, diciendo que no estaba para nada avergonzado, porque estaba más preocupado por la taza de té caliente quemándole la mano. El director inmediatamente tiró la taza, ordenando a la maestra que se la llevara, pues podría dañar las manos del niño, a lo que ella exclamó que el propio director era el culpable, ya que no había enfriado el té antes. De repente, una voz familiar llama a Jake desde la puerta. La famosa y querida Eva quería hablar con el chico sobre algo. Al principio, tanto el director como el héroe se quedaron paralizados por el desconcierto, pues no entendían por qué la chica más popular de la escuela lo necesitaba. Pero entonces su desconcierto se convirtió en muecas de satisfacción tan pronto como Jake pensó que había activado el aura del protagonista, y de repente esta belleza se enamoró de él. El joven y la niña salieron al pasillo, donde Eva lo felicitó por haber superado la prueba, y sobre todo el régimen de pesadilla. Habiendo decidido no contarle a nadie sobre el contrato con Margaret por ahora, el chico lo niega, diciendo que no puede compararse con Eva porque ella firmó un contrato con un secreto. Pero de repente para Jake, la chica insinuó que sabía sobre su contrato con el espíritu sin cabeza. Sus palabras fueron tan inesperadas que el chico se sintió avergonzado por un momento y siguió un silencio incómodo. Tratando de salir de una situación embarazosa, el héroe le pregunta mentalmente a Margaret cómo sabe Eva de su existencia. Sorprendida por tal pregunta, Margaret explica que después de concluir los contratos, los espíritus subordinados pueden interactuar entre sí. Entonces Jake se indignó. ¿Por qué ella no le contó algo tan importante antes? Inesperadamente, Eva preguntó cuántos objetos había necesitado su espíritu para completar el contrato. Cuando el héroe le volvió a preguntar sobre ello, ella quiso saber si él mató a Harry y Lilith en el mundo secreto, y le dijo que no fingiera que no tenía idea de lo que estaba hablando, porque tuvo que sacrificar a 13 personas al espíritu. Después de escuchar a Eva, Jake le pregunta a su secreto si sabe de qué están hablando, y ella explica que cuando las personas entran en contratos, generalmente están en gran desventaja y que los contratos igualitarios casi nunca son posibles. Margaret está celosa porque no recibió nada a cambio y llama la atención del héroe sobre lo bien que lo trata. Eva dice que ella y Jake son probablemente los únicos estudiantes que han firmado contratos con secretos, por lo que sería una buena idea que se conocieran mejor, así que le pidió a Jake su información de contacto. Un par de horas después, una multitud de adultos se reunió afuera de la escuela, esperando que sus hijos regresaran del mundo secreto. Presa del horror y llena de esperanza, la gente escuchó la larga lista de nombres de los estudiantes que murieron en la prueba, esperando no escuchar el nombre de su hijo entre ellos. Jake acababa de salir de la escuela cuando Margaret
Inmediatamente le dijo con aprensión que debía esperar problemas por parte de Eva y sugirió matarla. En respuesta a esto, el héroe se sintió muy avergonzado, explicando que en el mundo real no pueden matar a quien quieran, y se sorprendió de que una chica tan hermosa quiera matar constantemente. Su breve conversación fue interrumpida por el grito lastimero de una de las mujeres. Cuando el niño se giró hacia donde lloraba, vio a la madre de Harry, que estaba abrumada por el dolor y sollozaba en silencio por su pérdida. Al darse vuelta nuevamente, el héroe vio al padre de Lilith, enfurecido pero también afligido, quien exigía frenéticamente que le devolvieran a su hija. Margaret le preguntó a Jake si simpatizaba con esa gente, a lo que él respondió que sí, porque este era el mundo real, la vida real. Pero el héroe también notó que la escuela, aunque obligaba a participar en la prueba, no quitaba el derecho de los participantes a abandonar el mundo secreto inmediatamente después de su inicio, por lo que si alguien realmente no quería participar, saldría inmediatamente al mundo real. Los pensamientos del chico fueron interrumpidos por el fuerte llamado de una voz que conocía bien. Era su hermana, quien ya había intentado varias veces gritarle al pensativo héroe. Se acercó a Jake, le alborotó suavemente el cabello y le dijo que su plato favorito lo estaba esperando en casa. De camino a casa, la hermana le dijo al héroe lo preocupada que estaba por él, especialmente después de la noticia de que muchas personas de su clase murieron durante la prueba, y le pidió que no regresara más al mundo secreto, porque con sus calificaciones, el héroe no habría ingresado a ninguna universidad de todos modos, y ella ya le había encontrado un trabajo adecuado. Al escuchar las palabras de su hermana, Margaret se enojó mucho. Olvidando por completo lo que había hablado con Jake hacía un minuto, dijo que aplastaría a su hermana justo después de que él la ayudara a encontrar su cabeza. Después de calmar el espíritu enfurecido, el héroe le dijo a su hermana que de hecho había pasado la prueba e incluso el régimen de pesadilla. Su hermana lo miró en silencio al principio, luego dijo que conocía sus verdaderas habilidades y que no sería capaz de completar esta prueba, y luego lo arrastró a casa. Al día siguiente, sentado en el salón de actos, el héroe decidió firmemente que el trabajo que había elegido su hermana claramente no era para él y que no perdería tiempo en ello en esta vida. Al recordar su desempeño académico, Jake esperaba recibir elogios universales por ello, aunque la administración normalmente no revela las calificaciones de sus estudiantes. Entonces, una muchacha se le acercó y le preguntó si podía sentarse a su lado. Fue Eva, quien también acudió a la ceremonia de graduación. Jake se sorprendió por su apariencia y le preguntó por qué no se sentaba con su clase, pero decidió acercarse a él. Fue interrumpido por una preocupada Margaret, quien le dijo al héroe que algo estaba sucediendo en el pasillo. Una gota de sangre cayó del techo directamente sobre el micrófono frente al director, quien estaba dando un discurso inspirador a los graduados. Era sangre que fluía de las manos de los secretos, enredada en cadenas espinosas y colgando justo encima del escenario. Los graduados comenzaron a entrar en pánico, gritando que los secretos habían irrumpido en el mundo real y comenzaron a buscar a sus profesores. De repente, un hombre con múltiples cicatrices en la cara entró en la sala y se mostró extremadamente decepcionado con la reacción de los graduados. Ese hombre era Bernard y les dice a los graduados que el país no tiene futuro si la generación más joven es como ellos. Pero hubo una persona que le llamó la atención y que confirmó las palabras de sus superiores. Jake sorprendió porque, a pesar del incidente, se comportó con calma y parecía sereno. Desde afuera, esto le pareció extraño al joven, porque el hombre lo miraba con una extraña sonrisa en su rostro. Eva se sorprendió de que el hombre de la oficina de rarezas llegara personalmente aquí, a lo que el chico le pregunta qué tan secretos son.
La niña cuenta que en años anteriores, las universidades crearon deliberadamente mucho revuelo en torno a las admisiones para probar la reacción de los nuevos estudiantes y descubrir si sus calificaciones eran precisas. La Oficina de Rarezas es una agencia gubernamental y esta es la primera vez que sus miembros aparecen en una ceremonia de graduación. Jake tuvo un mal presentimiento y pensó que algo grande estaba por suceder. De repente aparece Margaret y dice que puede lidiar con ese hombre si lo asustó. El chico se enoja y responde que no tiene miedo en absoluto. Ella dice que puede afrontarlo fácilmente, ya que el espíritu dentro del hombre, según sus estimaciones, es de clase D y será como un hermano para ella. Jake responde que atacarlo repentinamente sería contra la ley y que no quería ir a la cárcel, a lo que Margaret dice que no es gran cosa ya que ya lo ha hecho antes. Bernardo les dice a todos que guarden silencio porque está a punto de hablar y no quiere escuchar ningún sonido a partir de ese momento. El 23 de septiembre de 121, según el calendario mundial secreto, 3.214 habitantes de uno de los microdistritos de la región montañosa desaparecieron en un instante, y la piel de los muertos era convertida en ropa y colgada en los balcones. Era un espectáculo terrible que nadie querría ver. El 13 de marzo del año 122 del calendario mundial oculto, un payaso desmembró personas en un famoso parque de atracciones de Shanghái, lo que provocó la muerte de 144 personas, incluidos 86 menores. La gente podía entrar al mundo secreto, pero las criaturas del mundo secreto también podían entrar al mundo de las personas. Todos escuchaban en silencio y el horror y el miedo se congelaron en los rostros de todos. Muchas personas entraron al mundo secreto y salieron inmediatamente. Algunos de alguna manera completaron la prueba, y todos deberían entender esto perfectamente. Bernard dice que no es necesario esperar al fin del mundo para entender esto, y que es muy importante pasar completamente la prueba en el mundo secreto. El propósito de la visita del hombre era realizar otra prueba secreta, no era forzada, y quienes no querían participar podían abandonar el lugar inmediatamente. Pero Bernard también hizo una promesa en nombre de la Oficina de Rarezas. Aquellos que permanecieran y completaran esta tarea serían inscritos en la Universidad de Tsinghua en la capital. Y aquellos que se destacan pueden incluso convertirse en miembros de reserva de la Oficina de Rarezas. Y esta fue una muy buena oportunidad. Algunos estudiantes, recuperados del shock de la información recibida, comenzaron a evaluar y pensar en la nueva propuesta que habían recibido. También habrá otras recompensas además de todo lo que aprenderán más adelante, pero por ahora les da a todos la oportunidad de pensar y elegir. Los estudiantes comenzaron a irse, diciendo que no era asunto suyo y que no les importaban esos secretos, ya que la Oficina de Rarezas debería encargarse de ello. Algunos de los chicos estaban enojados porque la prueba comenzaría de nuevo unos días después. Todos solo querían terminar la ceremonia. Jake le pide a Margaret que lo deje ir ya que no quería participar, porque solo habían pasado unos días desde el último desafío y aún no se había divertido lo suficiente, y ella quería que volviera al mundo secreto. Ella le dice que él le prometió encontrar la cabeza, y no podrá encontrarla si no regresa al mundo secreto. Agregó que no tolerará engaños. El joven grita indignado que en ese caso ella tampoco puede controlar su cuerpo, ya que él es su amo. Margaret dice que él fue el primero en aceptar encontrar su cabeza, y firmar el contrato no cuenta. El tipo le responde que lo crea o no, pero cuando regresen a la prisión celestial, él acabará con ella. Ella responde que si el espíritu del contrato muere, entonces el contratista, en el mejor de los casos, se volverá loco, o tendrá movimientos intestinales involuntarios, o quedará paralizado, y esto podría llevar a su muerte. Ella le pregunta si él sabía sobre esto. El chico estaba cubierto de sudor
y estaba enojado porque los libros de texto no mencionaban todos estos matices y porque quienes los escribieron eran incompetentes. Bernard estaba feliz y orgulloso de los estudiantes restantes. Cada uno de ellos recibiría un premio de 200,000 yuanes como recompensa, y el director de la escuela pronto tendría que entregar el dinero a sus tutores. Bueno, tuvieron que ponerse manos a la obra y entraron en el mundo secreto. Jake realmente no quería y ya estaba llorando por la imposibilidad de dar un paso atrás. Pero la cuenta regresiva ya había comenzado y deseaban sinceramente que completaran con éxito la prueba. Entonces, el primer consejo fue mejorar las relaciones con el profesor y los alumnos, ya que ellos entraban más tarde. El segundo consejo fue que en la escuela hay que escuchar al profesor, de lo contrario se enfadará mucho. Como los nuevos estudiantes llevaban mucho tiempo parados en la entrada, la maestra los invitó a entrar al aula. La tarea consistía en asistir al examen final de la preparatoria Broken Bone en 5 días. Les dieron 5 días para completar la tarea y no podían negarse a participar los 2 primeros. La maestra les dijo a los recién llegados que entraran y se presentaran a todos. El de cabello negro se suponía que sería el primero. El chico se sorprendió de que fuera el primero. El joven estalló en sudor y miró a los estudiantes ya sentados, quienes lo miraban con frialdad en sus ojos. Daniel dice que tiene 18 años y le gusta cantar, rapear y jugar al baloncesto, y normalmente le gusta comer pollo. Se gira hacia el profesor y añade que ha terminado la actuación, a lo que el profesor le dice que ya que ha terminado, puede sentarse. Jake no creía que sería tan fácil, ya que no podía terminar así y tenía que haber algún tipo de trampa. Mientras pensaba, el maestro se rió y golpeó al chico en la cabeza mientras éste no miraba y ésta explotó. Jake se cubrió de sangre y estaba confundido, aunque sabía que podía pasar. No entendía por qué a todos les encantaba golpear a la gente en la cabeza. El joven se vuelve hacia Margaret y le dice que es hora de mostrar su poder y que debe cortar esa cosa. Pero ella le responde que ha gastado toda su fuerza en controlar su cuerpo y ahora necesita descansar y recuperarse. El tipo estaba enojado porque entendió que ella lo estaba haciendo a propósito. De repente surgió una pista sobre cómo se sentía el profesor. Tenía una vida aburrida, un trabajo repetitivo y esperaba que entre los recién llegados hubiera al menos una persona divertida. Afortunadamente pudo hacerlo. Se presentó como Jake, un joven de 18 años que, desde niño, puede respirar por sí solo, comer 3 veces al día, hablar y usar un teléfono inteligente perfectamente. Él era de una familia normal. Su padre conduce un Ferrari, su madre conduce un Bentley y él solo estaba bromeando. Pero nada de esto importa, porque su familia lo llama Jake. Pero para sus nuevos compañeros de clase, él es genial. Entonces, se quitó la chaqueta y gritó su nombre. Los chicos estaban confundidos, pero una persona contestó y dijo vacilante, Jake es genial. Luego se quitó la camisa y repitió su apodo. En respuesta, más personas ya se han dado cuenta y han dicho que es genial. Finalmente se quitó la camiseta y lo repitió otra vez. Esta vez, toda la clase se puso de pie y gritó que Jake era genial. Los recién llegados que acompañaron a Jake observaron este espectáculo con desconcierto. El tipo decidió ir más allá y comenzó a quitarse los pantalones, diciéndoles a todos que gritaran y no pararan. Pero el sorprendido profesor lo detuvo diciéndole que ya era suficiente y que aunque quería seguir viendo, no podía permitir que el director lo reprendiera por esto, y el niño podía vestirse y sentarse en su asiento. El niño caminó hasta su asiento y pensó que era muy inteligente. La maestra pidió a los niños que hicieran más silencio y volvieran a sus asientos, y ahora la niña también podría presentarse. De repente, Eva golpeó su cabeza contra el escritorio del profesor con una mirada imperturbable. Se presentó
y dijo que este año cumplió 6 años. Su mayor éxito fue a los 3 años, cuando golpeó a un asilo de ancianos y pateó a un niño de jardín de infantes. Agregó que sería mejor que nadie se llevara bien con ella, de lo contrario, morirían. La maestra se puso de pie y se rió, diciendo que no era una mala presentación y que podía tomar asiento, después de lo cual le pidió a Daniel que se presentara nuevamente. El chico estaba muy nervioso y no sabía qué responder, pero al final dijo que le gustaba comer basura. Una vez que los recién llegados terminaron de presentarse, comenzó la lección, y como la lengua de la profesora de inglés anterior había sido cortada por el director y necesitaba descansar, él daría la lección hoy. El hombre esperaba que todos lo escucharan atentamente y que, si estudiaba mal, la junta escolar lo castigaría. Pide a todos que se esfuercen más y abran sus libros de texto. Jake, sentado en su asiento, pensó que ese mundo secreto era demasiado moderno, ya que lo sabían todo, y se preguntó si también tendrían TikTok. Después de la clase, llegó la hora del almuerzo y mucha gente se reunió en la cafetería de la escuela. También se comunicaban entre sí, compartían comida y comían alimentos que eran bastante extraños para los humanos, pero no para los monstruos. Daniel lloró porque perdió la oportunidad de resucitar desde el principio. Adrián también dijo que no estaba tan tranquilo en su clase. Jake también se quejó de que si no podías responder, inmediatamente te romperían las manos y que estos métodos de enseñanza eran extraños. Anthony sugirió que había 5 de ellos en este escenario, por lo que sugirió intercambiar información por si acaso. Adrián está de acuerdo y dice que esta es la única manera en que pueden lograr la máxima eficiencia. Eva dice que todavía no hay necesidad de esto, ya que no hay mucha información, pero cuando los asignen al dormitorio, si terminan en la misma habitación, podrán cuidarse unos a otros. Jake le pregunta sorprendido si en esta escuela viven juntos niños y niñas. Así sucedió todo. Después de un tiempo los asignaron a dormitorios. El chico entró a la habitación que le habían asignado y vio una cama rosa con cosas de mujer esparcidas sobre ella. Estaba muy contento de que, al menos en el mundo secreto, pudiera cumplir su sueño de vivir con una dulce chica. De repente sintió la presencia de alguien detrás de él. Al darse la vuelta, vio a un chico que lo saludó y comenzó a explicarle las reglas del albergue. En primer lugar, después de las 9 de la noche, las luces del dormitorio se apagarán y por lo tanto no está permitido caminar después de esta hora. En segundo lugar, está estrictamente prohibido entrar al antiguo dormitorio. Hay muy poco espacio en el edificio, por lo que tuvieron que mezclar niñas y niños. Después de que el chico extraño se fue, Jake vio una nota en la mesita de noche. En ella la vecina lo saludaba. Decía que había muchos bocadillos para él en la mesita de noche y que si quería verla, entonces debía encontrarla. De repente aparece Margaret y dice que era un chico de nivel F humilde y le pregunta al chico si quiere jugar con ella. Jake dice que ella no tenía la fuerza y cómo va a lidiar con el espíritu entonces. Ella responde que le mintió antes porque él no crecerá si ella resuelve todos sus problemas. Pero el joven no le prestó atención, sino que buscaba la caja sobre la que estaba escrito la nota. Por eso Margaret se molestó, ya que lo ignoraba. Al abrir la caja, el niño quedó muy sorprendido por la cantidad de golosinas, ya que no podía comer en la cantina. Finalmente, el chico respondió que no podía obligar a la querida Margaret a tratar con alguien del nivel de F. Cada subida de nivel otorgaba 5 puntos adicionales de poder arcano, y con las bonificaciones, Jake tenía 105 puntos de poder arcano. Al abrir la urna funeraria en su inventario, recibió una revista de modelos, pero no la necesitaba ya que su vecina era una niña. Margaret invita al chico a salir a caminar, ya que él también recibió un pase oficial que le permitía salir y entrar del dormitorio cuando quisiera. El chico le pregunta qué tiene de bueno salir de la habitación.
a lo que ella responde que necesitan buscar su hermosa cabeza. Jake dice que ella fue grosera con él recientemente, pero el espíritu responde que no tienen necesidad de discutir y que necesitan irse. El joven le dice que se calme y que definitivamente cumplirá su promesa, pero primero necesita completar la tarea principal. Ella no entiende y pregunta qué es lo más importante que necesita completar. Cuando cayó la noche, el muchacho salió de su habitación porque si el comandante se enteraba, estaría en problemas. De repente, Eva apareció detrás de él y le preguntó por qué él tampoco dormía. El chico no esperaba tal giro de los acontecimientos. Jake dice que ella tampoco está durmiendo y que probablemente haya asustado a todos aquí con su grito. El chico se dio cuenta que la chica salió de la habitación del comandante y le preguntó qué estaba haciendo allí. Eva dice que trató con el comandante y que no se despertará hasta la mañana. Ella sugiere que el chico vaya al antiguo dormitorio y vea qué hay allí. Margaret le dice al niño que la niña tiene algún tipo de objetivo y que debería mantenerse alejado de ella. Jake responde que esto es razonable y acepta ir con Eva. La niña le dice que la siga, ya que ha descubierto la ubicación del antiguo dormitorio. Margaret está enojada porque el chico no la escuchó y dice que se meterá en problemas. Jake pensó que como estaba allí por Margaret, no podía irse con las manos vacías y la clave de la solución estaba escondida allí. Es solo que si hubo problemas con el antiguo edificio de dormitorios, entonces la escala del misterio en su interior es inimaginable. El edificio estaba en malas condiciones, sucio, con ventanas rotas y ratones corriendo por todas partes. El niño y la niña entraron sin dudarlo y miraron a su alrededor. Eva dice que el edificio tiene 6 pisos y sugiere que se separen. Jake responde que en las películas de terror, cuando el equipo se separa, siempre sucede algo. La niña suspiró y aceptó. Luego decidieron ir juntos y cuidarse mutuamente. El chico sintió que Eva no se había acercado a él sin razón y que tenía intenciones impuras. Entraron a las oficinas y examinaron los armarios y libros esparcidos por la habitación. Jake decidió que en lugar de mantener la distancia con Eva, sería mejor observarla y ver qué estaba haciendo. La niña dice que no hay nada en el primer piso y sugiere subir las escaleras. Estuvieron inspeccionando cada piso durante mucho tiempo, pero no encontraron nada. Jake ya estaba cansado de mirar alrededor del edificio, pero por suerte estaban subiendo a la cima, el 6.º piso. Tan pronto como se levantaron, apareció Margaret y avisó al chico, diciéndole que sentía que algo andaba mal en ese piso. El joven también se dio cuenta porque allí todo estaba sospechosamente limpio. No había una sola pista en el destartalado edificio, como si la clave del misterio hubiera sido ocultada deliberadamente. De repente oyen que la puerta está cerrada y no se puede abrir. Fue extraño porque esta habitación era la última y no había nada más que revisar. De repente aparece una chica con pelo largo y una sonrisa en su rostro. Las luces se pusieron rojas y todas las puertas del piso comenzaron a romperse desde adentro. Eva se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de una trampa y que necesitaban escapar de allí. El chico intentó detener a la chica, pero ella huyó rápidamente y apareció Margaret, que se alegró de que tuviera razón. De repente la puerta se abrió y de allí aparecieron espíritus en forma de manos. Salieron de todas las habitaciones y llenaron todo el piso. Margaret dice que entrará brevemente en forma física y guardará estos secretos, y él deberá huir rápidamente. Jake entendió que los secretos aquí no habían sido revelados desde el principio, lo que significaba que no quería entender una trampa. Pero tan pronto como se acercaron a la última habitación, aparecieron, impidiéndoles entrar. Los secretos se habían acumulado en un montón enorme y Margaret estaba lista para luchar contra ellos. Pero el tipo la agarró de la mano y entró en la habitación cerrada, porque lo que había comenzado ya no se podía detener
y no quería que sus esfuerzos fueran en vano. Margaret se enojó con el chico porque quería protegerlo, y él no lo apreció. Ella no quería morir con él y le dijo que buscara una salida, pero el tipo permaneció en silencio, porque frente a él vio a una muchacha con un vestido azul y cabello suelto que estaba mirando por la ventana. La muchacha se giró con lágrimas en los ojos. La pareja que apareció de repente escuchó su monólogo sobre la pérdida de su amado y sobre su amor, capaz de conquistar montañas y mares. Jake no entendía si ella era un fantasma o un NPC, pero su apariencia era muy diferente a la de las chicas comunes. Margaret tenía prisa por terminarlo lo antes posible, ya que el número de secretos detrás de la puerta era de decenas de miles, y si llegaban aquí, los ahogarían. El chico le pidió que tuviera paciencia un poco más. Rápidamente agarró a la niña de la mano y le pidió a su hermana que lo acompañara. De repente la niña se convirtió en mariposas que volaron por la ventana hacia el cielo. El chico inmediatamente recibió una pista y una nueva tarea. Se sorprendió mucho de que ella no dejara nada atrás, sino que simplemente le diera la tarea. Los secretos ya se estaban colando por la puerta y cada vez era más difícil contenerlos. Margaret corrió hacia la ventana, agarró al tipo por el cuello y le dijo que no quedaba tiempo. Ella le dice al chico que la sostenga fuerte. El chico, con miedo, le recuerda el secreto de que si saltas desde esa altura, puedes romperte. Para entonces, Eva había logrado salir corriendo del edificio y se dio la vuelta ante los gritos que escuchó de repente. Ella se giró y vio a Jake cayendo al suelo, con los secretos volando tras él. El tipo estaba muy asustado y gritó a todo pulmón. Un momento después, Margaret aterrizó sana y salva sin sufrir heridas. Taina estrechó las manos y dijo que habían terminado el descenso. El tipo había vomitado. Jake dice que fue mucho más emocionante que las atracciones. Eva se acercó a él y le entregó un pañuelo, preguntándole si el chico estaba bien. Ella le pregunta por qué no huyó con ella, a lo que él responde que se asustó y corrió al baño. La chica se da cuenta de que era una excusa estúpida y le pregunta al chico si encontró la pista. Y si logró desbloquear la tarea, Jake se sorprende de que lo descubrieran rápidamente. Bajo presión de la chica, el chico dice que recibió una tarea y ahora necesitan regresar a dormir. Él comenzó a irse descontento, sintiéndose un perdedor, y la niña lo vio irse. De repente le dice en la espalda que comprará el plomo por $100,000. Jake dice que no es ese tipo de persona y que todos consiguen pistas gracias a sus habilidades, y al usar dinero, ella lo insulta. Eva ofrece $200,000, pero el chico responde que nunca cederá el liderazgo. Continuará.